¿Qué tal? Con el gusto de saludarles, continuar nuestra lectura guiada de la Sagrada Escritura en nuestro último día de clase en esta semana del inicio de la independencia que hemos celebrado 211 años. Bien, les he pedido de favor que estén muy atentos, que hemos traído la palabra el rey de Aram, que es Siria. Los arameos, los arameos, los arameos, los arameos. Luego, las afirmaciones de Jesús que habla arameo, arameo. O sea, espérense, vamos despacito, por favor, vamos a ir muy despacito. Acuérdense que estamos ubicando con claridad algunas situaciones, porque hay gentes que todavía piensan que decir arameo o hebreo era lo mismo, y no, por supuesto que no. Bien, seguimos nuestra lectura del segundo libro de los Reyes. Hoy vamos a leer capítulos 13, 14 y 15. Y terminamos esta semana. Les he pedido que en nuestra forma de respirar lo hagamos cada día más consciente. Ya sabemos que cuando respiramos pronunciamos el santo nombre de Dios. Ahora les digo que tenemos actos que no siempre son tan conscientes, como respirar, la circulación del torrente sanguíneo, la digestión, en fin. Cuando nosotros hacemos consciente un acto, lo podemos ayudar en beneficio de nuestra propia humanidad. Les he dicho en esta semana, inhalas el amor de Dios, exhalas cuanto de tóxico se presenta, que te daña, que te afecta, no que te incomoda o que te molesta de manera sentimental, sino realmente el ambiente tiene muchas cuestiones tóxicas, y no solo el ambiente físico, sino el ambiente, la gente, algunos que nos procuran bien, otros que no nos procuran tan bien. Bien, nuestro ejercicio. Ustedes háganlo las veces que lo necesiten. Yo solamente lo presento como ejercicio aquí, de manera consciente. Inhalo el amor de Dios. Exhalo lo nocivo, lo tóxico, lo que no me ayuda, lo que no me edifica. Inhalo el amor de Dios. Exhalo todo aquello que no me edifica, que no me contribuye. Inhalo el amor de Dios. Exhalo todo lo que no va con mi dignidad de hijo de Dios y de ser humano. Bien, capítulo 13, 14, 15, segundo libro de los Reyes. Sin más, comenzamos el capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin tratarse de ellos. Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás suplicó a Yahvé que le escuchó, pues había visto la represión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel. Persistieron en ellos e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, no se retractó de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y guerras contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel?
Joás reposó con sus antepasados y Jeroboam ocupó su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él, diciendo: Padre mío, carros y caballería de Israel. Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que mira a oriente. Él abrió. Eliseo dijo: dispara, y disparó. Eliseo dijo: flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Derrotarás por completo a Aram en Afec. Añadió luego: toma las flechas. Él las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel: golpea hacia tierra. Él golpeó 3 veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado por completo a Aram. Pero ahora derrotarás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al avisar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacás. Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos, se volvió hacia ellos en atención a su alianza de Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su rostro. Hazael, rey de Aram, murió y Ben-Hadad, su hijo, reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, recuperó del dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado por las armas a Joacás, su padre. Joás los derrotó 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Vamos con el capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años, comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joás. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Cuando el reino estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden. Los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno será justiciado por su propio pecado. Fue él quien derrotó a los edomitas, 10,000 hombres, en el valle de la Sal, y quien conquistó Selá en el curso de la guerra. Le puso el nombre de Yoctel, conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ponte en marcha que nos vemos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, envió respuesta a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edom, te has vuelto arrogante. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. Porque provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá. Pero Amasías no le hizo caso. Joás, rey de Israel, emprendió la marcha y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero a Bet-Semes, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, así como rehenes, se volvió luego a Samaria.
El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboam, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se tramó una coyuntura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis. Pero enviaron gente tras él hasta Laquis, donde lo mataron. Lo condujeron luego a lomos de caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó y la devolvió a Judá después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. No se retractó de todos los pecados que Rehoboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de la Araba. Conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel había dicho por medio de tu siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre ni quien auxiliara a Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamad para Israel, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías, su hijo, reinó en su lugar. Capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando inciensos en los altosanos. Yahvé contagió al rey, que se quedó leproso y vivió en una residencia aparte hasta el día de su muerte. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba el pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Osías reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam. Sobre Israel en Samaria reinó 6 meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Salún, hijo de Yabes, conspiró contra él, lo atacó en Gibleán, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé dicha a Jehú. Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel, y así fue. Salún, hijo de Yabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria, atacó a Salún, hijo de Yabes, en Samaria, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salún y la conspiración que tramó está escrita en el libro de los anales de los reyes de Israel. Por entonces Menahem, partiendo de Tirsa, atacó a Tapuaj, a sus habitantes y a su territorio, y por no haberle abierto las puertas, masacró a su población y abrió el vientre de todas las mujeres embarazadas. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel.
Reinó 10 años en Samaria, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menahem entregó a Pul 1000 talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en su mano. Menahem consiguió el dinero a través de los impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria 50 ciclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria regresó sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem reposó con sus antepasados y Pekahías su hijo reinó en su lugar. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekahías, hijo de Menahem, sobre Israel en Samaria. Reinó 2 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pekah, hijo de Romelías, tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del palacio real en Samaria. Lo acompañaban 50 hombres de los galaditas, mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekahías, todo cuanto hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekah, hijo de Romelías, sobre Israel en Samaria. Reinó durante 20 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de que Pekah, rey de Israel, llegó Teglath-Pilesar, rey de Asiria, que tomó Lión, Abel, Met-Maacá, Yanoach, Cades, Hazor, Galaad, Galilea y todo el país de Neftalí, reportando a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Elá, tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romelía. Lo atacó, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año segundo de Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Entonces aquellos días Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, rey de Romelías. Jotán reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, su padre. Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Palabra de Dios. Bien, hemos escuchado una frase programática. No está en el libro de los reyes de Judá o en el libro de los reyes de Israel. O todo cuanto hizo está en el libro de los anales de los reyes de Israel o en el libro de los anales de Judá. Reinos efímeros. Uno duró 6 meses, el otro duró 1 mes, unos 20 y tantos. Son 2 características principales. El reino de Samaria, que es el reino de Israel, así lo están denominando todo el tiempo, pecó como pecó Jeroboam al darle culto a los Baales. Incluso permaneció la estela todavía. Y en Jerusalén, que es el reino de Judá, que Dios había prometido que no apartaría el cetro del trono de Israel, pero aquí es Judá, es exactamente que los altosanos, el culto que había dado Salomón por sus mujeres, permanecían y había gente que quemaba incienso y daba culto en esos lugares, apartándose de Dios. Bien, largas listas de reyes un tanto complicadas, por una parte interesante, por otra parte la constante, infidelidades. Bien,
Descansen, disfruten, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí.